Bueno, resulta que ya monté P-Hole en mi Raspberry Pi, ¿cierto? Tengo un video pendiente, es que cómo configuré el Raspberry Pi, cómo logré bootearlo desde el NVMe, cómo migré todo el sistema operativo desde la SD al NVMe, pero todavía lo estoy editando, entonces, bueno, tomará un tiempo. Mientras tanto, ya instalé algunos servicios en mi Raspberry, ¿cierto? En mi clúster, porque como les dije, lo que estoy haciendo es básicamente dentro de Raspberry Pi instalé K3S, ¿cierto? Para poder crear un clúster de Kubernetes, ¿cierto? K3S es muy ligero, viene con Traffic ya por defecto. Traffic nos ayuda a enrutar para pues, poder gestionar los services, ¿cierto? Mm, y pues instalé el stack de observabilidad, que es básico. eh, ¿Cierto? Que es básico, que es Grafana. Entonces básicamente Grafana es lo que nos permite ver la data, Prometheus es quien no la trae, ¿cierto? Y hay otros como por ejemplo Loki que nos ayuda a que nos expone un endpoint para poder enviar logs. Entonces en Grafana, pues Grafana es una instalación muy sencilla, Grafana es open source y ya tiene un Helm chart para que lo puedan instalar. Y en Grafana tenemos todo lo que es la observabilidad, ¿cierto? Entonces tenemos todos nuestros dashboards y yo puedo ver entonces, por ejemplo, cómo está mi clúster, la utilización de la CPU, la utilización de la memoria, de cuánto viene de la request, cuánto es el commitment, y puedo ver toda la información por cada namespace. Entonces yo puedo ver que monitoring tiene 6 namespaces, que son todos los que componen el stack de Grafana, ¿cierto? Kubesystem, que es el default, Meta el vSystem. Esto es algo también que instalé, muy útil porque me permite generar IPs o asignarle una IP para que no tenga que hacer negociación de HCP con mi router, sino que le asigno una IP al servicio. Esto porque lo hice específicamente para el caso de P-Hole, porque P-Hole, como ustedes saben, o de pronto no, necesita el puerto 53, ya que pues es nuestro, vamos a decirle, proveedor DNS, ¿cierto? Entonces necesita el puerto 53. Pero en la mayoría de sistemas, y específicamente en Linux, el puerto 53 está ocupado por sistema MD. Obviamente lo que podríamos hacer es quitar la asignación de sistema MD del puerto 53, pero eso sería una locura pues en términos de la organización del sistema. Entonces simplemente lo que hice fue instalar MetaLLB, darle una IP propia a P-Hole y con eso ya mapearlo al puerto 53. Grafana es un must. Grafana es muy necesario para poder controlar cómo está la salud, la sanidad de tu clúster, de tu información, cómo está el uso y demás. Grafana, pues en este Home Lab, ¿cierto? Solamente me permite ver lo que es la información de mi clúster, pero también en entornos corporativos Grafana nos permite ver muchísimas más cosas. En mi entorno corporativo, por ejemplo, lo tengo consumiendo logs de diferentes servicios que tengo en la nube y eso me permite en un solo lugar ver toda la información. También tiene la posibilidad de alerting, entonces yo puedo alertar cuando un servicio se cae y puedo entrar a mirar, oiga, qué pasó el servicio, por qué se cayó, y revisar todos esos temas. Entonces Grafana es un must siempre para poder controlar qué está pasando con el sistema. Ahora sí vamos a lo que venimos, ¿sí o no? Vamos a P-Hole. Entonces, en P-Hole, vamos a entrar a P-Hole, pero primero vamos a entender un poquito de qué carajos es P-Hole. Entonces, P-Hole es un servidor DNS, pero no es cualquier servidor DNS. Nosotros normalmente utilizamos los servidores DNS comunes, creo que es el 8.888, que es el de Google, y hasta otro que es el de Cloudflare, que básicamente lo que hacen es traducir dominio a IP, ¿cierto? Para conectarme al destino final. Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo Google en el navegador, va a mi servidor DNS, pregunta, oiga, ¿quién es Google? Y le dice, oiga, Google es esta IP, y me redirecciona. Es básicamente a muy grosso modo lo que hace un servidor DNS. Y eso es básicamente lo que hace P-Hole. Entonces responde la consulta del nombre. Yo busco Google y responde con el contenido. Pero además, y aquí viene lo chévere, me deja con toda la observabilidad de a qué dominios o qué, por qué he preguntado yo. Oiga, tal dispositivo en su red preguntó por Pornhub, ¿no? Por ejemplo.
tal dispositivo en su red preguntó por eh, tinder.com, ¿cierto? Entonces yo puedo ver todo el tráfico, ¿cierto? Y toda la observabilidad. Y además me ayuda a bloquear los dominios basura, algunos anuncios, algunos trackers, algún malware. Es importante entender algo y es que no me va a bloquear anuncios de YouTube porque los anuncios de YouTube vienen in-stream, pero sí me va a ayudar mucho a mejorar la seguridad de mi red, la trazabilidad, eh, y poder registrar qué y cuándo preguntó un nombre a alguno de los dispositivos en mi red. Entonces, en el flujo normal la cosa va así. Mi dispositivo le pregunta al DNS de Google o al DNS de Cloudflare, al que yo tenga, y va todos los ads, todos los trackers, todos los más ads, dominio final. Con P-hole yo lo que puedo hacer es dominio, perdón, dispositivo local, P-hole, porque es mi servidor DNS, entonces yo apunto que mi dispositivo local pase por ese servidor DNS, y dominios bloqueados, dominios permitidos, permitiéndome filtrar muchísimo mejor el tráfico, ¿cierto? Por el cual estoy pasando. Entonces, como les decía, hay que entender algo, y es que P-hole es como un intermedio. Entonces, viene mis dispositivos de red, le preguntan a P-hole, P-hole hace el filtrado y luego le pregunta al upstream DNS, que sería como Google o Cloudflare o bueno, en fin. Y P-hole necesita el puerto 53 en UDP y TCP. P-hole tiene que escuchar ahí y por eso es que hay conflicto con el systemd, ¿cierto? De los sistemas cuando corren en el host. Por eso es que yo debo, o en este caso lo que yo hice fue crearle una IP propia para pues que evitar ese conflicto. Y pues tiene que tener la IP fija, ¿cierto? Para que mis dispositivos puedan decir, ah, ese es mi servidor DNS. Ahora vamos a entrar. Aquí estamos. Entonces, este es mi dashboard de P-hole, ¿cierto? Este es mi dashboard de P-hole, donde pueda tener el login de todas las queries, ¿cierto? Entonces, quién ha preguntado por qué, cuándo ha preguntado por qué. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo son lo que ha preguntado en este momento y lo que ha preguntado mi Raspberry. ¿Por qué? Porque todavía no estoy usando este P-hole como servidor DNS para el resto de mis dispositivos. Y entonces yo puedo ver por quién preguntó. Entonces, mire, preguntó por api.github, ¿cierto? ¿Cuánto duró? Y la puedo denegar y decir, oiga, no le permitas entrar a GitHub. Entonces puedo ver todo el login. También puedo crear los grupos. Entonces yo aquí crearía los grupos para pues, poder separar, digamos, los dispositivos de la red. Tendría mis clientes. ¿Quiénes son mis clientes? Pues mis dispositivos. Entonces yo puedo ver aquí todos mis dispositivos que conoce que en algún momento le hicieron una query de DNS. Los dominios, las listas. Entonces ya sabemos que en las listas yo puedo mirar las cosas y ir bloqueando. Puedo también desactivar el bloqueo por completo si lo quiero. Tengo todas las settings, ¿cierto? Entonces yo puedo ver toda la información sobre el sistema, sobre el DNS. Entonces aquí puedo configurar mis upstream DNS. Entonces si quiero que sea Google, si quiero que sea OpenDNS, Level3, cómodo, bueno, en fin. El DHCP, ¿cierto? Entonces, como saben, DHCP muy sencillo, ¿cierto? Es un concepto muy grande, muy sencillo. Todavía no lo entiendo muy bien, pero DHCP es la negociación que hago con mi router para que me dé una IP. Buena router, yo soy dispositivo 1. Y el router dice, ah, dispositivo 1, está bien, en mi pooling de direcciones yo le voy a entregar esta dirección y le queda asignada. Aquí puedo pues configurar un poco de la interfaz, la privacidad, teleporter. Ah, bueno, esto es para migrar, no lo sabía, me permite migrar mi configuración. Los records DNS locales, muy útil. Las herramientas, diagnóstico, demás, red, interfaces y bueno. ¿Y qué tenemos por acá? El website, la documentación. Oh, ok, bueno, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a entrar a configurarlo.
y a ver cómo pues lo podemos utilizar para que sea útil en nuestro entorno. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para configurar es configurar los upstream DNS, es decir, quienes van a realmente resolver los nombres de los dominios. Y aquí hay algo muy importante y es, digamos, en lo que gira P-hole per se, y es P-hole básicamente lo que hace es, este dominio lo bloqueo o lo resuelvo. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera un bloqueo a xnxx.com, ¿no? Esas páginas raras que hay por ahí, pues entonces cuando yo haga la query desde mi computador o desde mi dispositivo, va a llegar a P-hole, que es mi servidor DNS, y P-hole va a decir, ese dominio yo no lo resuelvo. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si configuramos esto mal, pues va a hacer que nos fallen las aplicaciones, nos fallen WhatsApp, nos fallen los bancos, nos fallen muchísimas cosas. Lo primero que yo voy a hacer es configurar Cloudflare como mi DNS principal. Entonces lo vamos a habilitar acá. Y no me deja habilitarlo porque no lo sé. Buena pregunta. Voy a revisar y volvemos. Bueno, ya sé por qué no me deja editar, y era bastante obvio, pero no me quedó en cuenta, y es que como lo hice declarativo a través de Kubernetes con YAML, pues entonces está bloqueado para evitar que yo haga daños en la UI. Entonces me toca editarlo en mi YAML file. Después lo haré. Por el momento Google funciona bastante bien. Se recomienda siempre usar Google o Cloudflare, porque Google o Cloudflare son los más rápidos, ¿cierto? Y aquí hay un punto importante en cuanto a la rapidez del internet, y es que si yo no sé, uso otro DNS provider, DNS resolver, no sé, por ejemplo, cualquiera de los otros, y yo le pregunto, oiga, ¿quién es Amazon? Y él, uy, marica, espéreme, déjeme busco. Y ahí lento, pues se va a demorar más en servirme la página. Google y Cloudflare son los más rápidos, los más estables, pueden resolver la mayoría de dominios y no dependen de mi Internet Service Provider, mi ISP. Entonces vamos a empezar con Google, menos variables, menos problemas, y luego ya afinamos privacidad y lo cambiamos a Cloudflare, que la verdad a mí es el que más me gusta. Ahora vamos a configurar un poquito de la interfaz. Entonces lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a las settings, ¿cierto? All settings, y vamos a mirar aquí algunas cositas. Ya vemos los upstreams de DNS, que ya sabemos cuáles tenemos, que tenemos los de Google. Aquí tenemos algunas configuraciones. Vamos a ver, listening mode, escucha todo, perfecto, domain name. Ok, aquí vamos a establecer el tipo de bloqueo. Entonces hay diferentes tipos de bloqueo que yo puedo tener. Entonces está el bloqueo, el default, que es el que en este caso voy a utilizar, que básicamente en mi cliente, o sea el dispositivo, va a recibir la respuesta inmediata de hey, por ejemplo, si busca por un dominio bloqueado, le va a decir hey, no existe, se acabó. IP no data AAA es específicamente para problemas, cuando tengo problemas con IPv6. IP pues me va a responder con la IP de mi local IP, es decir, la IP de mi Raspberry, evidentemente, o a P-hole, ¿cierto? Porque no es mi Raspberry sino P-hole, y evidentemente pues no queremos eso. NX domain básicamente va a decir ese dominio no existe, pero es posible, según aquí lo que estoy mirando en la documentación, que reintenten algunas aplicaciones, prueben DNS alternos, y eso pues va a generar más queries y más congestión. No data simplemente va a decir no va a responder, ¿cierto? Entonces aquí lo mejor, vamos a mantener null, que es el default. Bueno, la segunda setting que tenemos aquí en All Settings es DHCP Server, que eso significaría que mi P-hole se va a convertir en el DHCP Server. Entonces, P-hole sería el que empezaría a repartir las IPs, y pues evidentemente no queremos eso. Entonces, no queremos eso. ¿Por qué no queremos eso? Porque evitamos conflictos y mi router ya hace eso muy bien, ¿cierto? Ya el de DHCP pues es algo mucho más complicado. Entonces, cuando lo activamos, aquí simplemente yo activaría el servidor de DHCP, y básicamente va a hacer que mi P-hole sea el que reparta las IPs entre mis dispositivos. Entonces,
si además tengo mi router activado como DHCP, pues voy a tener IPs duplicadas, todo se va a enloquecer y va a ser una locura. Entonces lo vamos a dejar desactivado. El DHCP Start y End básicamente van a definir el pool IP. Entonces, desde qué dirección hasta qué dirección yo voy a permitir que se repartan las IPs dentro de mi red. Eh, el router, el router va a ser mi salida a internet. Entonces, si esto no lo configuro bien, pues evidentemente, ¿qué va a pasar? No voy a tener internet. El NetMask, pues es la máscara de red, ¿cierto? ¿Qué tan grande es mi red? El lease time es el tiempo de préstamo, entonces cuánto tiempo yo le voy a dar esa IP a un dispositivo. Entonces yo podría definir, oiga, no quiero que mis dispositivos tengan tanto tiempo en IP. Eh, lo que no debería hacer es poner infinite, ¿cierto? O sea, hasta el final de los días, porque voy a tener muchas IPs asignadas a dispositivos que ya no existen y voy a llenar y saturar mi red. También tengo de DHCP para IPv6, que es diferente a IPv4, ¿cierto? Pero pues eso ya es otro tema más complicado. En fin, no vamos a utilizar DHCP, vamos a dejar que mi router maneje el DHCP server. Ahora vamos a Network Time Sync. Entonces ahora en Network Time Sync, pues básicamente ¿qué es? Es NTP y eso va a asegurar que todos los dispositivos o los clientes en mi red tengan la misma hora correcta. ¿Y esto para qué me sirve? Para pues ver la misma hora en logs, certificados, autenticación, métricas y demás. Pero pues en este caso no lo vamos a activar, ¿cierto? Entonces aquí pues básicamente es si está activo o no. Entonces lo vamos a desactivar porque mi router pues ya tiene NTP y no lo necesitamos. En la address pues es donde va a escuchar, ¿cierto? Pero como lo vamos a desactivar pues no lo vamos a tener. Igual en NTP IPv6 lo vamos a desactivar, no voy a utilizar NTP en mi p-hole. Y lo mismo pues con la address, ¿cierto? Pero pues no lo vamos a poner porque no lo tenemos. Entonces, NTP Sync Active, ¿cierto? Es cuando mi p-hole se sincroniza con un NTP externo para configurar la red y mantener la hora correcta y logs coherentes. Y en este caso, pues sí lo voy a dejar activo para que yo pueda ver la información correcta. En el NTP Sync Server, pues es quien me va a dar esa información. Aquí ya tengo poolntp.org y lo vamos a dejar quietecito. El intervalo, cada cuánto tiempo se sincroniza, en este caso tengo 3600 segundos, que es igual a una hora. Luego tengo NTP Sync Count, ¿cierto? Que es el promedio antes de ajustar. Básicamente p-hole hace muchísimas mediciones, promedia y ajusta la hora. Eso evita que haya saltos muy bruscos en el tiempo y pues tenga problemas en los logs, que no lo queremos. En este momento está en 8, lo vamos a dejar en 8. Luego tenemos actualizar el reloj físico, ¿cierto? Pero como yo estoy corriendo en Kubernetes, pues no tengo RTC, entonces lo vamos a dejar quietecito. Todo esto lo vamos a dejar quietecito también. Y pues aquí vamos a tener el NTP Sync RTC UTC, que es guardar la hora UTC, ¿sí? Entonces, pues en este caso como no lo voy a utilizar, no voy a utilizar NTP, pues no importa si lo dejo enable o disabled, pero pues lo vamos a mantener enable. Entonces vamos a guardar y aplicar. Y listo. Ahora vamos a lo que es el resolver. Entonces en el resolver, esto es muy importante porque p-hole pues solamente me ve IPs. Entonces si yo en mis logs desactivara esto, pues yo solamente vería las IPs de mis dispositivos. ¿Quién se va a aprender las IPs de sus dispositivos? Pues muchas personas, pero en este caso yo no. Entonces simplemente vamos a dejar activado el resolver IPv4 porque eso va a hacer que intente resolver las direcciones IP a los hostnames. Y de esa manera yo puedo ver los logs mucho más fácil. En vez de ver query from 124.115.212. Tanto, yo voy a ver query from tal dispositivo, que es muchísimo mejor para poder entender mis logs. Lo mismo con IPv6. En Network Names, ¿cierto?
Entonces, básicamente me resuelve un problema, y es que si mi dispositivo tiene una IPv4 con un nombre, porque se la dio el DHCP server, y una IPv6 sin nombre, P-hole me va a ver dos IPs distintas, ¿cierto? Y entonces aquí básicamente lo que va a hacer es que si ve que es la misma MAC, va a decir que es el mismo dispositivo, usa el mismo nombre, y así no tengo mis logs llenos de basura. Lo vamos a dejar activado. El refresh names, ¿cierto? Me va a definir si P-hole me va a volver a preguntar por los nombres con el tiempo. Solamente lo vamos a dejar en IPv4. Entonces esto es bueno porque cada cierto tiempo va a preguntar, oiga, ¿usted sigue siendo tal persona? Y mi dispositivo me va a decir, sí, ese soy yo. Porque pues si lo hago con IPv4 y IPv6, que sería AL, pues solamente lo necesitaría si tengo que tener mucho control sobre IPv6. Entonces, pues en este caso vamos a dejar lo que es IPv4 only. Save and apply. Y listo. Vamos a lo que es la database. Entonces, la database básicamente es pues como controlo la database de P-hole. Entonces P-hole me guarda el historial de todas esas consultas DNS que se hacen en una base SQLite, ¿cierto? Y estas opciones me van a permitir definir qué voy a guardar, cada cuánto tiempo lo voy a guardar, por cuánto tiempo, con qué performance y cómo voy a identificar a los clientes. Database DB import básicamente va a cargar la base de datos existentes y va a recordar el historial previo. Si yo desactivo esto, cuando arranque P-hole, de pronto si lo reinicio o lo que sea, va a arrancar loco, no se va a acordar de nada. Entonces lo vamos a dejar enabled. En Database Max DB Days es cuántos días de historial de DNS se van a guardar. En este caso tengo 91. Si pongo más días, pues tengo más contexto. Pero si tengo más días, mi DB va a ser, mi database va a ser muchísimo más grande. Vamos a dejarlo en 91 días, ¿cierto? Que está perfecto. Pues para tener una buena cantidad de historial sin tampoco taquear mi sistema con un montón de logs. El database de interval es cada cuánto tiempo yo escribo queries en el disco. Entonces cada 60 segundos básicamente P-hole guarda en su memoria y cada 60 segundos las persiste en la database. Entonces lo vamos a dejar en 60 segundos. Database use while. Entonces while es write ahead lock. Entonces va a escribir más rápido, va a bloquear menos, hay una mejor concurrencia y es muchísimo más resiliente. ¿Por qué? Porque P-hole, pues como saben, si yo, no sé, en el día entro a 1000 páginas web, pues yo voy a escribir muchísimos queries en mi database. Y voy a leer también muchísimos queries al ingresar. Entonces necesito mucha fluidez. Lo vamos a dejar activo. Y tenemos Database Network Parse ARP Cache, que mira la tabla ARP para asociar el IP con la MAC e inferir los nombres de los dispositivos. Sin esto, pues no veríamos la lista de dispositivos, sino veríamos solamente las IPs. Lo vamos a dejar enabled. En Database Network Spire es cuántos días voy a mantener IPs antiguas en la tabla de red. Entonces, si no lo veo por 7 días, automáticamente se desaparece. En este caso, pues yo tengo 91 días, entonces lo voy a dejar en 14 días. 91 días es demasiado. Listo. Ok. Ahora vamos al Web Server and API. Entonces aquí básicamente en Web Server y API es como yo accedo a P-hole como tal. Entonces tengo el dominio, ya sabemos que es P-hole, si es el dominio que usa internamente P-hole, lo vamos a dejar así. En Web Server ACL es la lista de control de acceso por IP para la UI. Entonces yo puedo definir qué IPs pueden entrar a esa UI. Si está vacío como en este caso, pues está todo permitido. Si defino algo, todo va a estar en deny y todo lo que esté con más va a entrar. En este caso lo voy a dejar vacío. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo esto detrás de Tailscale, entonces pues no me aterra mucho dejarlo vacío. En el port, pues es en qué puertos me va a escuchar la UI y la API, ¿cierto? En este caso está 80. Y como lo tengo detrás de Meta ILB, pues lo vamos a dejar así tranquilito. Los threads es el número máximo de concurrencias, el número máximo de conexiones concurrentes.
a la UI. Nunca vamos a ver más de 50 personas conectadas, entonces lo vamos a dejar quietecito. Los headers de seguridad, pues esto sí, básico, entonces lo vamos a dejar así tal cual. El web server serval, si puede servir todo el web root o solamente admin o API, en este caso lo vamos a dejar disabled. Luego tenemos opciones un poquito más avanzadas como el advanced opts, que básicamente pasa directo a CyberWeb. La verdad este no lo entiendo muy bien. El timeout del login, ¿cierto? En cuánto tiempo me va a sacar de la sesión. En este momento tengo 1800 segundos, 30 minutos. Lo vamos a dejar así quietecito. El session restore, ¿cierto? Que me va a mantener una sesión tras el reinicio. El TLC certificate y HTTPS, entonces lo vamos a dejar también así como está. El validity y todo esto lo vamos a dejar así como está. Luego tengo un poquito de la UI, si quiero el light, el dark o lo que sea. En max sessions es cuántas sesiones concurrentes puede tener mi API. Vamos a dejar el priority JSON en la API para que sea mucho más bonito para ver y entender, ¿cierto? Uy, esto mejor no. Los top secrets, los hash, bueno, todo esto es para la API y demás. Eso también lo vamos a dejar todo quietecito. Eso nos sirve para excluir clientes, tener filtros de la API, ver la temperatura y demás. En este caso lo vamos a dejar así como está. Ahora nos vamos a ir a File Locations. En File Locations es básicamente donde me va a guardar la información, ¿cierto? En este caso, como lo tengo todo dentro de Kubernetes, pues no voy a tocar nada acá. Tengo algunos ajustes misceláneos. Entonces, en mis misceláneos lo que va a tener son varias configuraciones transversales de Python. Entonces, en Privacy Level tengo la privacidad y la visibilidad. Con cuánto detalle guardo y veo la información. Con 0 veo absolutamente todo. En 1 oculto los dominios. En 2 oculto dominios y clientes. Y 3 anonimiza todo. En este caso lo vamos a dejar en 0. Es mi home lab. No necesito ocultar nada. El delay startup es para que espera los interfaces de red. Vamos a dejarlo en 0 también. Nice es la prioridad de la CPU para el proceso de FTL. Lo vamos a dejar así también como está. Add me traduce los crashes a líneas de código legibles. Igual lo voy a dejar activado. Esto pues no lo voy a tocar. Lo manejo desde el YAML. Esto tampoco lo voy a tocar, me añade líneas. El extra login, logs muy verbosos, en este caso lo vamos a dejar desactivado. El read only, entonces aquí es por ejemplo cuando viene la configuración solamente en read only mode, que en este caso sería útil porque todo lo estoy haciendo de manera declarativa, pero lo voy a desactivar por el momento. Normalize CPU es para tener un ver pues la información clara del uso de la CPU. Bueno, y tenemos warn, que oculta algunos warnings, el chequeo de la memoria y demás. Esto tampoco lo vamos a tocar. Entonces con eso pues ya tenemos configurado esa parte. Entonces vamos a volver un poquito al DNS Server Settings, porque pues este es el root de la configuración, ese es el core, la parte vital, porque aquí decidimos a quién le vamos a preguntar, que serían mis upstream DNS, qué voy a analizar, cómo voy a bloquear y qué voy a dejar pasar aunque intenten evadir. Entonces los upstreams es a quien le pregunto cuando no sé algo, ¿cierto? P-Hole no resuelve internet, solamente filtra y luego le pregunta a Google DNS. En este caso pues está Google, pero pues yo voy a irme a Cloudflare, que me gusta muchísimo más porque está protegido contra malware. El CNAME Deep Inspect, ¿cierto? Permite seguir CNAMEs ocultos de ads que se disfrazan. Lo vamos a dejar activado para poder ver mucho mejor. Luego tenemos... ¿qué se me hizo? Analyze Only A and AAA. Analiza solamente los registros A y AAA, que son realmente los que importan, y me deja por fuera todos los registros text, SRV y demás. Lo vamos a dejar activado para evitar llenar de ruido mis logs. Block SNI,
que tenemos por acá es la posibilidad de evitar evasión sin SNI cifrado. Entonces, básicamente es no me saltes el p-hole utilizando TLS moderno para saltar esos ads. Lo vamos a dejar activado. IDNS 0 ECS me permite identificar clientes que están detrás del router y lo vamos a dejar activado. Ignore localhost me reduce el ruido interno, entonces evidentemente este lo vamos a activar porque yo no quiero ver el ruido o los queries que está haciendo mi Raspberry. Show DNS es easy, me va a mostrar las queries internas, lo vamos a dejar activado para tener mejor debugging mientras vamos configurando el sistema. PTR es como responde p-hole a PTRs sobre sí mismo. Actual es p-hole, entonces cuando pregunte por p-hole me va a responder con p-hole, entonces lo vamos a dejar así quietecito. Reply when busy, ¿cierto? Es como voy a responder cuando está ocupado. En este caso es permitir. Entonces, si mi p-hole está ocupado, se está actualizando la TV o lo que sea, es mejor permitir el internet que romper la red y evitar que nadie entre porque simplemente mi dispositivo pues no está activo. El TTL de bloqueos, ¿cierto? Entonces, de esa manera es mucho mejor porque puedo evitar la caché de la información, solamente lo tengo en 2, entonces es muy corto, me va perfecto para lo que yo necesito. Los registros locales internos, entonces para DNS interno o alias locales, entonces por ejemplo si yo monto otro servicio y pongo host de tal IP se refiere a tal URL o domain, pues lo puedo utilizar. Domain needed evita tipo queries planas, entonces lo vamos a dejar enabled. Expand hosts básicamente añade el dominio local a los nombres simples, entonces si mi dominio es LAN pues va a añadir laptop LAN, lo vamos a dejar también activado. Bogus prip no envía las IPs privadas a internet, fundamental siempre tenerlo activado. DNS EEC valida la integridad del DNS, es un poco más seguro pero más lento, lo vamos a dejar activado. Interfaces y listening mode, aquí está. Entonces listening mode tenemos el local default que solamente le respondo a mi LAN, ¿cierto? Correcto, listening mode. Entonces acá sí lo tengo que editar desde mi declarativo, solamente voy a dejar local porque solamente le voy a responder a mi LAN, si no pues voy a tener un problema. Le tengo también lo que es el login, ¿cierto? Que lo vamos a dejar activado. Los reverse DNS, ¿cierto? Que también me permite preguntar al router quién es tal persona. Entonces acá, entonces aquí pues yo pondría mi servidor, ¿cierto? Cuando yo tenga la IP de mi router, el dominio local, ¿cierto? Si es LAN o demás. Y bueno, la caché DNS, el caché size, optimizador de caché, el blocking mode. Entonces aquí es donde está el corazón de p-hole, porque p-hole es lo que hace, ya sabemos que p-hole básicamente lo que hace es bloquear. Entonces enabled, pues es que p-hole está funcionando, si no pues ni para qué. El blocking mode lo tengo en null, entonces ahí es cuando bloquea respondiendo 0000 y es el mejor porque las aplicaciones intentan menos retries y mis aplicaciones no se quedan colgadas, entonces lo vamos a dejar en null. Blocking IDNS agrega la información de bloqueado, perfecto para debugging, lo vamos a dejar. Esto acá de iCloud Private. Bueno, todo esto evita que los navegadores se salten p-hole, lo vamos a dejar todo activado. Respuestas forzadas, no vamos a tocar nada tampoco, solo las usaría si tengo un routing muy complejo o demás. El rate limiting, entonces el rate limiting, entonces eso sí es muy importante, si han trabajado con APIs, es muy común de los ataques, o es el core de los ataques DDoS, denial of... ¿cómo es?
Denial of Services, ¿cierto? Que básicamente yo lleno una API con llamadas, entonces le pego 1000 llamadas a la API y mi API se muere. Y el resto de personas que estén intentando utilizar mi API, pues no pueden porque está muerta, porque está congestionada. Entonces ahí yo puedo manejar el rate limiting de cuántas llamadas puede hacer un dispositivo a mi red. Eh, por ejemplo, no sé, un sistema, una luz que pregunte muchas veces y entonces estalle. Entonces lo vamos a dejar también en default. Y con eso vamos a terminar la configuración de DNS. Entonces ahora ya nos vamos a meter con la parte divertida, ¿cierto? Que es el bloqueo como tal. En list es donde yo tengo mis listas de bloqueo. Entonces ya tengo una lista de bloqueo a la que estoy suscrito, que ya viene Pijol por defecto, que ya me trae un montón. Y con ese montón pues voy a bloquear muchísimas cosas. Son listas masivas de dominios que son ads, trackers, malware o telemetría. Porque Pijol no los inventa. O sea, Pijol no me va a bloquear algo que yo no le haya dicho que bloquee. Entonces vamos a dejar las listas por defecto, ¿cierto? Que es esta. Hay otras listas, pero vamos a dejar esta por defecto. Ahora, si ustedes utilizan una lista demasiado agresiva, pues les va a bloquear muchísimas cosas. Los groups es para quién carajos aplica mi bloqueo. Entonces, básicamente dice, esta regla aplica a este dispositivo. Entonces, vamos a crear 3 grupos, ¿cierto? Que sería el default para toda mi casa, los Smart TVs y demás, y yo como tal. Entonces, vamos a crear acá el primer grupo, que vamos a decirle que es el default. Al clients. Bueno, ya tengo default. Ya está agregado, no me fijé. Vamos a agregar TVs. Perfecto, y vamos a agregar el admin, que soy yo. Perfecto. Ya agregamos los grupos. Al principio todo va a estar en default, después ya vamos a ir refiniendo. Después cuando empiece a tener clientes, ya puedo asignar cada cliente a un grupo. Entonces el televisor lo puedo asignar a TVs, mi computador lo asigno a admin, ¿cierto? En los domains, aquí no utilizo listas grandes, sino utilizo dominios específicos. Entonces, por ejemplo, cuando algo que funciona se rompe, no sé, Spotify, YouTube, aplicación, entonces yo miro el query log y digo, whitelistea solamente este dominio para que no me causes problemas, solamente para ese grupo. Y el blacklist es para cosas específicas. Entonces, por ejemplo, ads de, no sé, de Samsung o de Roku o lo que sea, sin utilizar las listas que ya vienen por default. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es ya setear mi dispositivo local para que utilice este DNS server. Bueno, ahora sí viene lo bueno. Ya configuré mi P-hole como mi DNS server a nivel router. O sea, mi router tiene como de DNS server primario lo que sería mi P-hole. Entonces vamos a ver algo aquí muy divertido. Aquí ya veo algunos logs, ¿cierto? Entonces ya veo del cliente, ¿cierto? Que tengo que ver por qué carajos no me está tomando el cliente correcto, ¿cierto? Pero ya puedo ver acá, entonces, por ejemplo, yo me voy a 1337X, una página conocida por la cantidad de ads que tiene. Si le doy magnet download, mire, strip chat, bloqueado, ¿cierto? Entonces, cancel. Entonces ya quedó bloqueado. Como pueden ver, me dirigió. Y ahora en P-hole vamos a refrescar y vamos a ver que a StripChat me lo bloqueó. ¿Cierto? Me lo bloqueó por completo. Entonces, pues ya mi P-hole está funcionando como debe funcionar. Ya aquí lo que queda es
probar que sí funcione, es decir, los próximos días que todos mis dispositivos van a estar conectados a P-Hole, ver cómo funcionan, cómo se comportan, si hay alguna cosa que yo deba eh, habilitar, ¿cierto? Para evitar que bloquee mis queries. Pero por el momento todo lo que tiene que funcionar funciona. No sé, intentemos algo como, no sé, por ejemplo, eh, Betson, que son apuestas. Entonces me deja entrar, pero si fuera, vamos a ver aquí que nos dice Pijo. Entonces ya, mira, nos bloqueó en Google Tag Manager, nos bloqueó Locus Optimizely y pues nos permitió otros. Entonces mi P-Hole quedó instalado, ya está listo y sirviendo para todos mis dispositivos. Lo que voy a hacer en los próximos días es probar, refinar la configuración y ver qué pasa. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme a setear P-Hole en mi sistema. A nivel router lo que deben hacer es simplemente coger la IP de su P-Hole y colocarla como el DNS server, y de esa manera todo el tráfico de todos mis dispositivos va a pasar a través de P-Hole y yo voy a poder ver qué está bloqueando, qué no está bloqueando y cómo controlarlo mejor. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, un abrazo y bye bye.